Muy buenas tardes, compañeros, colegas. ¿Se visualizan las dos pantallas? Buenas noches, doctorita. Sí, hay una Ahora, estructura de diapositiva y hay una buenas sobre el tardes. capítulo 1, problemática 1, ¿verdad? ¿Hay alguien, por favor, que me conteste? Hola, doctora, ¿me escucha? Sí, se ve las diapositivas y en el otro lado el capítulo 1, problemática de Buenas tardes. investigación. Entonces Muy buenas tardes. vamos a dar inicio Listo para empezar. listos para empezar y además listos para ver también esta parte que yo quisiera que la veamos hoy día para que ustedes empiecen a hacer sus perfiles, ¿no? Y puedan ya presentarlos para que podamos ir avanzando. Yo les voy a pasar, como les he dicho, la del doctor Campo Hermoso, que son 3, ¿ya? Entonces, sobre ellos se van a ir ustedes, se van a ir guiando, ¿no? Cómo lo tendrían que hacer, ¿me entienden? Ya, ahora, sobre la estructura. Sobre la estructura, es la misma, solamente con una varianza que, a ver, yo la tengo, no la estructura que me ha pasado precisamente administración. Los lineamientos ustedes ya lo tienen porque también les he pasado las líneas de investigación y sus líneas de investigación son amplias, o sea, tiene 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 lineamientos para que ustedes puedan hacer sus investigaciones, ¿no? Su tema de tesis es bastante, o sea, tienen para elegir, o sea, en ese sentido no habría, se los he pasado en el WhatsApp. Ahora, en el respecto al reglamento, ustedes deben tener el reglamento, ¿no? ¿Lo tienen? Queridos compañeros, ¿tienen este reglamento general No, de los programas de no, maestría? doctora, no Ya, lo No, tenemos. doctora, no han pasado el reglamento. yo se los voy a pasar, o sea, para que nos basemos en esto. Miren, en resumidas cuentas, tienen el plan, tienen el tema general, tienen el planteamiento del problema con los elementos que nosotros hemos visto aquí, tienen ya el objetivo, bueno, general y los específicos igual, la delimitación, la justificación, el marco teórico y conceptual, la parte metodológica, la bibliografía, etcétera. Pero para el perfil, no, para el perfil, lo que se requiere es simplemente el capítulo, dice, bueno, la delimitación, etcétera, no contexto al marco conceptual. Dice, el perfil de proyecto de grado deberá contener por lo menos lo siguiente, dice, ¿no? Y ahí está. Ahora, nosotros, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nosotros vamos a hacer por lo menos, no por lo menos hasta el diseño. No está hablando aquí de la parte metodológica, sí está hablando. Sí tendrían que hacer la parte metodológica también. Pero en la parte metodológica vamos a hacer una ficha metodológica, ¿no? El resto ya es algo que lo van a ir rellenando hasta que pasemos el 3, diré el taller 2. Ya, o sea, es tal cual como yo les había mostrado, ¿no? Es decir, es como esta estructura, solamente que lo nuestro tiene lo mismo, ¿ya? Solamente que el estado del arte es algo que no tiene el de ustedes, pero que nosotros lo podemos introducir. Tampoco tiene esto de sobre lo que es el modelo epistémico o constructo del modelo epistémico, pero ustedes, como les he dicho, esto es imprescindible, es algo que nosotros lo podemos llegar a colocar. Y bueno, lo demás es lo único que tiene de punto que no logra tener el suyo es el estado del arte y esta parte como capítulo, la parte epistemológica. Después tiene todo, es lo mismo. O sea, nosotros le vamos a dar más fuerte. En sí, lo que nosotros vamos a ir es rellenando los elementos que le faltaran a su... Y lo que me ha dicho, ¿no? En administración es que, es decir, que tengan todos estos lineamientos generales, está bien. Ahora que si nosotros lo detallamos un poco más, mucho mejor. Eso es lo que me han dicho. O sea, que estamos muy bien
bien dirigidos, no hay por dónde perderse. Entonces, continuaremos con esto, ¿no? Que a nosotros nos conviene también poner a detalle para que a ustedes tampoco no los molesten, ¿no? Y además, incluso teniendo mayor contenido, tienen mayor posibilidad de que uno no lo cuestione. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Entonces, tenemos estas mismas líneas que se los voy a pasar. Hay 3 estructuras. Las 3 estructuras yo se las voy a pasar a ustedes para que la tengan, ¿ya? Y esto, ¿no? Que en el momento es lo que nos interesa ver. Si bien ya hemos visto la anterior vez, y por eso lo he puesto en doble pantalla, etcétera, ¿no? Es esto. En nosotros hemos visto, y también está el objeto de estudio, todo eso también está en el de ustedes. Pero se los voy a pasar, esto se los voy a pasar al WhatsApp, al grupo de WhatsApp, para que ustedes también lo tengan, ¿ya? Ahora, la anterior vez nosotros hemos visto, ¿no? Uno, la delimitación del objeto como tal, pero también hemos visto cómo se hace la delimitación del objeto. Hasta ahí habíamos llegado nosotros la anterior vez, ¿no? Y creo que ha sido algo muy beneficioso, ¿no? Hasta acá, ¿no? Entonces tenemos que tener en cuenta el tema general, tenemos que tener en cuenta el tema específico y el tema en particular, que eso es lo que nosotros queríamos hacer. Ahora, dentro de esto tenemos los tipos de problemas. Para que nosotros podamos redactar esta parte que ustedes ven acá, que es problemática de la investigación, el planteamiento del problema que tiene presentación del estudio, identificación del problema y descripción del problema. O sea, en realidad esto es página y media. Es algo que ustedes tienen que tomar en cuenta. O sea, no podemos tener media página tampoco, ni tampoco podemos tener unas 2 o 3 páginas, ¿me entienden? Entonces, lo más dable, lo más aconsejable es plana y media, lo que se ve acá. Que entren estos 3 puntos: presentación del estudio, identificación del problema y descripción del problema. Entonces, estos 3 puntos nos tiene que quedar muy claro. Ahora, ¿cómo se los construye? Generalmente, ¿no? Tenemos que ver el tipo de problema que nosotros tenemos, ¿ya? Ahora, los tipos de problema que nosotros tenemos, dice, son problemas teóricos o básicos, corresponden a aquella cuya solución identificar conceptos, principios, leyes, etcétera. Estos problemas, estos tipos de problema van de acuerdo al tipo de investigación que uno hubiera elegido. Si ustedes ven aquí en esta diapositiva, no está empezando por el positivismo, en pocas palabras. Por eso dice, no, hay problemas teóricos y básicos, no de principio, leyes, etcétera, ¿no? Que son explicativas o exploratorias. O sea, aquí ya se está refiriendo, ¿no? A la ficha metodológica, es decir, descriptivas, exploratorias, esas pertenecen al tipo de investigación de características de paradigma positivo y de enfoque cuantitativo. Asimismo, también aquí dice, ¿no? Hace mención a la parte del experimental, a las que son explicativas y correlacionales. Ahora, este tipo de situación son tipos de problemas que van en relación a la problemática como tal, ¿me entiendes? Ahora, aquí dicen, un problema de investigación es descriptiva. ¿Qué es el fenómeno? ¿Cómo es el fenómeno? ¿Dónde está el lugar? ¿Cuándo hay la cantidad? ¿Cómo están las partes? ¿Es igual o mayor o menor? Etcétera, ¿no? Es decir, se presenta cuando se trata de precisar las propiedades de los objetos, nos dice, ¿ya? Pero también hay los problemas de investigación exploratoria, aquellos que no se conoce la temática, aquellos que es muy poco conocido, se desconoce. Por eso en este tipo de problema de investigación exploratorio que tendría que estar acá, tendríamos que preguntarnos cuánto se conoce del fenómeno, qué se conoce, qué se ha hecho sobre el mismo, dónde ha ocurrido, etcétera. Ahora, cuando son problemas de investigación correlacional, son aquellos en los que se indaga sobre la relación y el modo de asociación entre 2 o más variables. O sea, existe correlación entre la variable
X y la Y, hay correlación entre ellas, existe relación y causalidad entre ellas, hay relación y causalidad entre ellas, etcétera, ¿no? Entonces, para nosotros, el problema de investigación explicativa, si se están dando cuenta, esto tiene mucha relación, como les digo, con esta ficha, ¿no? Ya que tenemos que llegar a esta ficha, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que estar a esta ficha, que es la que, esta, a mí yo me conformo, ¿no? Que en su perfil me hagan, no importa este mismo esquema, solo que me pongan paradigma, el objeto, en la metodología, o sea, el enfoque que sabemos que es cuantitativo, pero no me van a poner todo esto. Ya, aquí, por ejemplo, si yo tengo ya una investigación de características explicativas, evidentemente mi tipo de investigación va a ser explicativa también. Ya, entonces va a ser en todo caso en mi diseño de experimentación, puede que sea descriptivo, es decir, que es no experimental. Y además pertenece al grupo de las transversales. Y en el método, entonces yo puedo incluso elegir el analítico, ¿no? Es decir, hacer un analítico sintético, etcétera. Y en la técnica ya encontraré algo que le vaya, ¿no? De acuerdo. Entonces, aquí se están dando cuenta que esta ficha tiene, es decir, de principio a fin, o sea, es muy importante dentro de la descripción, dentro de lo que es el planteamiento del problema, ya ir mencionando estos puntos, ya estos puntos que para nosotros es importante, nos dice, ¿no? Ahora, no significa, ¿no? De que nosotros de alguna forma, no, es decir, no, la descripción del problema es descriptivo, ¿no? Entonces, como les digo, va funcionándose con esa ficha. Ahora, lo que nosotros tenemos que tomar en cuenta es la problematización y diseño no experimental. Situación actual, ¿cómo está el problema? Hay un diseño no experimental, prevenir, pronosticar, plantear solución del problema o pronóstico consecuencias del problema. Ya, hasta aquí podemos decir, ya no hay, esta parte en lo práctico es lo que tenemos que entender. Y ahorita vamos a ver cómo ha hecho esta señora. ¿Cuáles son los elementos que debe tener un problema? Bueno, evidentemente hemos dicho ya, tenemos que tener conciencia desde el principio qué tipo, qué diseño y qué método es el que va a tener nuestra investigación. De hecho, yo ya tengo, incluso eso va relacionado con la parte epistemológica. Es decir, cuál va a ser incluso como diríamos, cómo va a ser mi posición epistemológica. ¿Cuáles los elementos que debe tener el problema? Se está refiriendo a esto. Antecedentes, consecuencias naturales, comportamiento, estructura o elementos de relación jerárquica, ¿ya? Entonces, dice, ¿tiene que haber una descripción del problema? Sí, es cierto. Debe haber una argumentación del problema, una fundamentación del problema. Es decir, naturaleza del problema en el contexto, los antecedentes, todo lo que se ha hecho sobre el problema de investigación y las consecuencias, ¿ya? Entonces, si yo tengo todo eso, entonces puedo irme a esta, ¿no? ¿Qué dice? Hay un comportamiento del problema con los sujetos de investigación, estructura del problema, elementos que intervienen, ya. Ahora, ¿cuál es la estructura de esta parte, de esta partecita, que parece tan simple, ¿no? Una plana y media, pero ¿qué es lo que debe tener? Debe tener esta estructura una descripción, una fundamentación, una argumentación. Es decir, este planteamiento del problema debe ser actual, debe ser real. Eso es lo que nos está diciendo. Ahora, vamos a ver si realmente esto cumple o no cumple. Cuando yo digo presentación del estudio, no, es una descripción. O sea, estoy describiendo ahí. O sea, el presente estudio tiene el propósito de proponer una currícula de maestría en producción sostenible de bienes de consumo, producción no tradicional, desde el Departamento de La Paz. Toda vez que Bolivia es conocido como país minero, producción tradicional, pobre y con exigua producción no tradicional. O sea, lo que está haciendo aquí es una descripción del problema, o sea, presentación del estudio.
¿Se dan cuenta? Es una descripción, está describiendo. Y sigue, ¿no? O sea, esta situación problemática ha sido considerada desde las normas nacionales, O sea, está haciendo todo por eso es una descripción, presentación del estudio del problema. Y en esa presentación del estudio del problema, incluso hasta hace un poco de historia, ¿me entienden? Así, esta situación problemática ha sido considerada desde las normas nacionales de 1938, posguerra del Chaco, etcétera. Le echa una situación, como les digo, es una descripción, por eso les digo, tienen que tener el arte de la redacción, ¿ya? Entonces, es sintetizar en pocas líneas, ¿no? La descripción general de tu problema. Ya incluso puedes tocar, como aquí se dice, ¿no? Lo que tú quieres hacer, pero también al mismo tiempo hacer un poquito de historia, ¿no? Y además que involucra, ¿no? Qué situaciones han involucrado, etcétera, como está describiendo aquí. Entonces, en esa descripción, entonces uno como que ya te queda claro, ¿no? O sea, cuando tú lees, ya sabes y te introduce al problema. Esta descripción o presentación del estudio es pues introducirnos, es describir el problema como tal. Entonces, no sé si esta parte, vamos a ir avanzando de a poquito, por favor. No quiero, en primer lugar, que ustedes no me lo entiendan ni nada, ¿no? Entonces, quisiera que aquí hagan preguntas. Vamos a ir viendo punto por punto para que esto quede comprendido, entendido. O sea, tenemos aquí la diapositiva, pero también tenemos aquí el asunto del planteamiento del problema. No sé si aquí hay alguien que quiere preguntar algo. ¿Qué cosas más pueden ir? ¿Qué sé yo? Etcétera. Doctora, buenas noches. Una consultita. Dígame. Ahí yo veo que algunas cosas están con ladrillas, otras están con subrayadas, entonces me imagino que las negrillas deben ser donde que yo estoy resaltando, ¿no? Ah, claro, o sea, lo que está es en el ámbito educativo posgradual, ¿no? Entonces, lo que está diciendo, cuando digo posgradual, no se olviden que su tema es la currícula de maestría en producción sostenible, o sea, es posgradual. O sea, es en el ámbito educativo, pero posgradual, no en el ámbito educativo de la educación, digamos, ni superior como tal, ¿me entiendes? Sino es posgradual, o sea, va más allá. Eso es lo que te está diciendo, ¿no? Es decir, lo que quieres introducir a nivel de posgrado, ¿no? Esta temática. Eso es lo que quiere hacer. Gracias, doctora. ¿Alguien más quiere preguntar? O sea, es necesario que pregunte, porque después cuando uno quiere preguntar y no sabe a quién. Doctora, una consulta. A ver. Está en el planteamiento del problema, está fechas, está nombres, de repente hacer mención a los autores. En este caso, ¿cuál de las normas vamos a utilizar? ¿Las normas APA? Sí, van a utilizar las normas APA, ¿ya? Hay otros, así, los más fanáticos, ¿no? A mí me han obligado a hacer las Vancouver, les contaré. Que lo he odiado, hasta el día de hoy lo sigo odiando, ¿no? Porque es más complicado, ¿no? Las Vancouver son más exigentes. Las normas APA también son exigentes, entonces lo que nos está diciendo aquí son con las normas APA, por si acaso. ¿Es la versión 6 o versión 7 la que se va a usar? Es la última versión, que es la 7, creo que es la 7, la última versión. Sí, sí, sí. Sí, esa es. Ya, doctor. Ya. Entonces, ya que no hay más preguntas, nos vamos a pasar a la identificación del problema o fundamentación, ¿ya? Ahora, aquí ustedes van a ver como descripción del problema, pero no es tan así, ¿no? Esa es la argumentación. Lo que aquí se ha hecho es la descripción o presentación del problema.
aquí lo que está haciendo es fundamental, ¿no? Y aquí dice, se ha observado, dice que a la par de la vida económica y productiva, nacional, tradicional, minera, es muy escasa la que está dirigida a la producción de bienes de consumo, no tradicional, asimismo, se carece de un nivel de posgrado de la formación en producción sostenible. O sea, lo que está aquí es fundamentando, ¿no? Que no existe, ¿no? O sea, no existe ese tipo de, ¿cómo se llama? De formación en producción sostenible. Ya, es como decirles, no, no hay la formación dentro de lo que es en nuestro medio, por ejemplo, lo que hemos visto es que no hay directamente la especialidad, sobre todo en gerontología, no hay la especialidad en adultos mayores, no hay esta especialidad, sobre todo en esas áreas, ya por ejemplo, yo trabajo en la OMSA, en la carrera de Trabajo Social y Comunicación, y sobre todo en la carrera de trabajo social es bien interesante, ¿no? Se ha abierto la maestría precisamente y bueno, obviamente en el área de trabajo social, pero en realidad de las menciones que va a tener esto es el trabajo con adultos mayores o personas de la tercera edad, no conocidos así, pero lo que pasa es que no existe, o sea, en gerontología también no existe es decir, esa área, ¿no? No hay, ¿no? Incluso hay muchos programas que se han abierto, universidades para el adulto mayor, etcétera, pero no hay, ni siquiera hay esos programas bien dirigidos a nivel educativo para ellos. Por ejemplo, en la Universidad del Adulto Mayor de la Católica que tenemos acá, me acuerdo que uno de los colegas que lo han invitado a dar clases, yo le decía, pero te han invitado a dar clases, pero ¿sabes cómo darles clases a ellos? Sí, me dice, pero ¿sabes tú incluso el nivel que tienes que darles? Le digo, porque hay muchos que sí te van a entender y muchos que no, no te olvides, le digo que es otro tipo, es otra forma, ¿no? De educación que hay que darles, ¿no? Es más dinámico, etcétera. Muchos son profesionales, pero necesitan muchas veces más motivación, etcétera, ¿no? Entonces, y no todos están en el mismo nivel, entonces es más complicado. Entonces, por eso les digo, no existe ese tipo, y aquí es lo mismo, ¿no? No hay formación, dicen, producción sostenible. Entonces, si ellos están fundamentando del por qué lo ha hecho, luego dice, no, luego está claro que la formación de pregrado responde a diversas ciencias, es lo que decía acá, miren. Aquí habla del ámbito educativo postgradual, pero aquí dice, luego está claro que la formación del pregrado responde a diversas ciencias, disciplinas, llámese agronomía, etcétera, pero no hay esta parte de la producción sostenible. Es decir, el ámbito del postgradual es donde realmente se tendría, ¿no?, que definitivamente ver este elemento, pero no dice, en el pregrado no existe este tipo de situación. Entonces, ahí está fundamental, ¿no? Dice, luego está claro que la formación del pregrado, dice, responde a diversas ciencias y disciplinas, agronomía y demás, pero dice, con una formación profesional que no requiere de conocimientos multidisciplinarios, etcétera. Por tanto, nace la necesidad de proyectar los conocimientos multidisciplinarios, ¿no? Que desde el nivel de la maestría sí se podría hacer. O sea, ya está, ¿no?, dirigiéndose a esta parte del ámbito educativo postgradual, que en el pregrado no se hace, no se hace. ¿No? En el pregrado es prácticamente, es muy general, ¿no? Son cosas, lineamientos generales, pero no, o sea, responde así a las disciplinas, pero no de una forma, de un tipo de conocimiento multidisciplinario. Ya, es decir, yo diría transdisciplinar, ¿no? Porque ahora lo multidisciplinario no es algo que se esté usando mucho, o ahora se está hablando mucho de la transdisciplinaridad. Entonces, esto habría que verlo desde el ámbito de la transdisciplinaridad. Ya, pero está fundamentando aquí, o sea, definitivamente hay una fundamentación aquí, lo que se le ha colocado es como identificación del problema, ¿no? Y aquí, dentro de lo que es ya la descripción del problema o argumentación, que nosotros, ¿no?, en un denominativo así lo estaríamos llamando, hay una producción, dice, la producción paseña de bienes de consumo en su mayoría es artesanal, empírica y poco sostenible para atender las necesidades básicas. O sea, aquí, ¿qué es lo que está haciendo?
sea, definitivamente está argumentando, ¿no? Sobre la producción, esta problemática económica, social, productiva y educativa se comprende, trata desde los problemas específicos. Y lo argumenta, ¿no? Se carece de una currícula de maestría de producción, se desconoce un buen criterio de empresas de producción, se requiere un criterio de productores y consumidores, no existe una currícula de maestría de producción, o sea, definitivamente aquí te está diciendo y argumentando, etcétera, ¿no? De que no hay, ¿no? Ese tipo de situaciones y por lo tanto, no, aquí lo que se quiere llegar es a la formulación del problema. No sé si esto ustedes lo han, estos 3 puntos, por lo general son 3 elementos que sí o sí tienen que estar en un planteamiento del problema. Bien claro, ¿no? Presentación del estudio, identificación del problema y descripción del problema. Es decir, esto es lo más claro posible porque esto en realidad nos introduce, ¿no? A lo que es nuestra investigación. O sea, por lo tanto, esto tiene que estar lo suficientemente bien redactado con estos 3 puntos. O sea, no podemos obviar estos 3 puntos, en resumidas cuentas. No se lo puede obviar. O sea, tiene que estar. Ya, no sé si hay alguna pregunta, algo respecto a esto. Ya, entramos entonces, en serio, están calladitos, ya me estoy asustando. Formulación del problema. Nuestra formulación del problema, ya una vez se ha planteado la situación problemática, debe aterrizarse la idea de la investigación en una oración interrogativa que oriente a la investigación, incluyendo la o las variables de la investigación o las categorías de análisis inicial. O sea, ¿qué significa eso? Que una formulación del problema o pregunta de la investigación debe ser clara, precisa, contener la información necesaria para resolver el problema, además de dirigirse hacia diferentes interrogantes, como ser, ¿qué efecto tiene? O sea, aquí es algo bien importante. En esta diapositiva nos está diciendo cuáles son las palabras que más o menos no se utiliza cuando se redacta esta formulación del problema. ¿Qué efecto tiene? ¿En qué condiciones? ¿Cuál es la probabilidad? ¿Qué relación existe entre dos o más variables? ¿O cómo? ¿Ya? ¿O el cómo? ¿Cómo diseñar? O sea, cómo diseñar o proponer, etcétera, ¿me entiendes? Requiere que se establezcan límites temporales y espaciales, tiempo y lugar, así como esbozar un perfil de las unidades de observación, personas, instituciones, etcétera, ¿no? Entonces, aquí lo que nos está diciendo en esta formulación del problema o pregunta principal, ¿no? Es decir, aquí lo que nos está diciendo es cómo diseñar una currícula de maestría en producción sostenible de bienes de consumo, como con el adecuado epísteme cognitivo de la estrategia formativa, está diciendo, ¿no? O sea, con el adecuado epísteme cognitivo y estrategia formativa. No, esto es bien interesante, ¿no? Ya se ha adentrado mucho a esta parte de la epistemología, etcétera, ¿no? Entonces, es algo con lo que ella, ¿no? Ya le está introduciendo. Algo novedoso, sí, no, no es que no, porque es un elemento que muy pocos, ¿no? Se deberían a colocar, ¿no? No, porque ya ha ido cuadrando todo aquello, entonces, lo ha ido haciendo en esta forma. Entonces, si se han dado cuenta, en esta descripción, ¿no? Habla que este diseño curricular que ella quiere presentar, etcétera, lo quiere hacer dentro del ámbito posgradual, tomando en cuenta que el pregrado no ha tenido la facilidad de poder llenar esos vacíos y mucho menos no poder llegar, ¿no? a las diferentes necesidades y a las diferentes situaciones sobre las cuales necesita
necesitaríamos gente que esté preparada para eso. Entonces, ¿qué es lo que ella formula? ¿Hay una formulación del problema? Sí, es el que, por eso dice, ¿no? ¿Cómo diseñar una currícula de maestría en producción sostenible? Ya, de bien, pero con un adecuado episteme cognitivo, o sea, con un verdadero conocimiento y una estrategia formativa que tenga esto. O sea, esto es un gran desafío que lo ha hecho, pero lo ha hecho, no hay por dónde perderse. Entonces, habiendo ya construido ese su párrafito, ¿no? Pero lo que nos está diciendo aquí, para que este simple párrafito de 2 líneas o a veces de 2 o 3 líneas, ¿no? ¿Qué es lo que debe contener? Nos dice una formulación del problema. Y esta es, ¿no? La formulación del problema. Tiene que tener un interrogante, el qué, cómo, cuál. Ahí está, ¿no? Ahí está viendo cómo. Es el qué, cómo, cuál. O sea, definitivamente ahí están las palabras de inicio interrogante. Debe contener una variable independiente, un condicionante, una variable dependiente, un sujetos de investigación y el contexto de la investigación. Ya, ahora, sabemos aquí precisamente, ¿no? Que en realidad el elemento clave es el diseño curricular. Sabemos que es esto está dentro de lo que es sobre todo se va a realizar en sujetos del área del posgradual, ¿no? Entonces, el elemento, ¿no? Donde se va a realizar es precisamente en una institución donde ella va a sugerir este tipo de maestrías, ¿no? De la maestría y el constructo de la misma, ¿ya? Entonces, esto, y ahí tiene, ¿no? Muy claramente la variable independiente y la variable dependiente, ¿no? Es decir, una causa y un efecto que se tendría que producir, ¿no? Es el cómo, ¿no? Es decir, cómo voy a hacer esto, pero también cuál sería el elemento, ¿no? Que podría, ¿no? Definitivamente, ¿no? Y afectar, ¿no? Y además que se quisiera buscar como dentro de una estrategia formativa, ¿no? Entonces, esta simple formulación del problema. Este es un ejemplo. Ahorita les voy a mostrar la del doctor Campo Hermoso, que tal vez es la que más me gusta por la redacción que tiene. Su redacción, por ejemplo, su estructura de esta tesis es buena, pero la redacción que tiene, digamos que lo tendría hasta por ahí. La redacción que más me agrada es la del doctor Campo Hermoso. Realmente es muy exquisita esa redacción. Eso también la vamos a ver. Luego nos pasamos a las preguntas secundarias. Si bien Ahorita, nosotros, ¿sí? bueno, lo que entiendo hasta aquí es una primera etapa, es la identificación del objeto del estudio, ¿no es cierto? En el planteamiento del problema, antes de plantearse el problema. Identificar qué queremos estudiar, ¿no es cierto? Sí, Luego, entiendo que una vez planteado eso, tematizamos la problematización, por lo que está usted leyendo. Está tematizando, sí. ¿verdad? El objeto identificado de estudio. Y el tercer momento es el planteamiento del problema a través de una pregunta. Sí, exactamente, así es. Ya. O sea, Entonces, según lo que es ahorita viendo un poquito mejor su estructura de ustedes, por ejemplo, qué es lo que tiene. Tengo mi planteamiento del problema, o sea, todo este problema, este planteamiento del problema, y lo que ellos hacen o lo que ustedes hacen es esta parte donde está el objeto, dice, de investigación es la currícula de la maestría en producción. O sea, esta parte de aquí que la tenemos acá, ¿no? Esta parte es, lo colocan ustedes aquí, debajo de la descripción del problema, ustedes lo colocan aquí. Y ahí estaría identificando lo que es el objeto de la investigación, que es en este caso es la currícula de la maestría en producción, ya más claro. Pero en cambio, en esta investigación la ha colocado debajo de los objetivos de la investigación, que también es dable, ¿no? Como les digo, a veces varían de acuerdo a la estructura. En el caso de ustedes lo colocan
encima de lo que es la formulación del problema, o sea, dentro de lo que es el punto del planteamiento del problema, ustedes van a colocar aquí su objeto de estudio, acá. O sea, aquí vendría, tendría que ser como un 1.4, ¿no? En la formulación le diré, el objeto de estudio. Eso es por un lado, pero si nosotros vamos avanzando un poquito más, tenemos las preguntas secundarias. Las preguntas secundarias para nosotros es muy, muy, muy importante. Les contaré por qué razón. Las preguntas secundarias tienen que ver mucho con el elemento ya ¿cómo les diría aquí? ¿Dónde estamos? Aquí vamos a ver un ratito. Ahí tendría que ser. Ya, a ver, yo se los voy a aclarar. Es medio que en las diapositivas no las tengo esto, pero está acá. Yo se los explico aquí. Estas preguntas secundarias, está la problemática, dice, del espacio y el debate científico. Ya, aquí, si bien yo tengo una formulación del problema hecha acá, yo tengo que tener preguntas secundarias. Es decir, del problema general, tengo que preguntarme cómo yo podría, ¿no? O sea, cómo yo podría dar solución a esto, ¿no? En diferentes puntos. O sea, ¿qué quiere decir? Aquí, si ustedes leen, y esto es bien importante, muchos no lo hacen esto, pero en esto necesitamos que tenga un equilibrio epistemológico. Cuando nosotros hacemos esta pregunta secundaria, ¿no? Aquí quiero que van a ver cuál es la relación que tiene, es todo un hilado. Esta problemática abre un espacio al debate científico en el campo educativo y productivo, desde la formación posgradual mediante las siguientes interrogantes. ¿Cuáles son las características curriculares de una maestría de producción sostenible en algunas universidades latinas? ¿Cuál es el criterio de las empresas productoras sostenibles sobre la producción sostenible? ¿Cuál es el criterio de los involucrados en la producción para lograr un efectivo episteme cognitivo? ¿Cuál es el paradigma curricular que favorece a la producción sostenible? Es decir, se está preguntando el 4 elementos sobre lo que va a girar todo la problemática, los problemas secundarios que contiene este grande. Es decir, tengo aquí uno grande, pero ese grande se desglosa en estos 4 más. No puedo zafarme de estos 4 ya después. Solamente tengo que ver esta formulación más estos 4 que han nacido o sea, de este grande, o sea, de la formulación madre, han surgido estos otros 4 del cómo voy a llegar, ¿no? Definitivamente a poder llegar a mi meta de la pregunta que yo me estoy haciendo y de las otras también. Ahora, ¿cómo lo voy a hacer? Eso tiene mucha relación en el objetivo, en los objetivos de la investigación. Por eso se considera, y eso quiero que tomen en cuenta, esta formulación del problema está en estrecha relación con el objetivo específico, ¿ya? O sea, está en estrecha relación con el objetivo, perdón, con el objetivo general, ¿ya? Es decir, no, a ver, voy a borrar antes de que se me va a tergiversar las cosas, no quiero eso, ya. Entonces, lo que hemos dicho, esta formulación del problema está en estrecha relación con el objetivo general. ¿Por qué razón? Porque mire, si aquí digo, ¿cómo diseñar una currícula de maestría en producción sostenible de bienes de consumo con un adecuado episteme cognitivo y estrategia formativa? ¿Cómo diseñar? Y ahora, ¿cómo voy a hacer eso, pues? ¿Cómo lo voy a hacer? Bueno, tengo que responder, ¿no ve? Mi objetivo general es proponer una currícula de maestría con producción sostenible, observando las latinas y el criterio de los involucrados en la producción. Ya te está diciendo cómo lo va a hacer. Aquí me genero una interrogante, o sea, ese es mi problema, mi formulación. Oigan, o sea, tengo esto grande, pero ahora, ¿cómo lo voy a resolver? Bueno, lo voy a resolver de la siguiente forma. El objetivo general responde.
¿Se dan cuenta? O sea, tiene que tener una relación. Por eso, en el próximo ejemplo que les voy a mostrar, se hace un cuadrito, es este cuadrito, ya aquí les voy a mostrar para que esto les quede claro. Aquí está el bendito cuadrito, ya, ahí está, aquí está. Esto quiero que por favor lo tomen en cuenta. Aquí hay la formulación del problema, es este, y esta es la del doctor Campo Hermoso, pero está en estrecha relación con el objetivo general. Ya, ahora si nosotros lo vemos, esta otra pregunta, esto es lo que todo el mundo mete la pata en esto, les digo, todo el mundo, o sea, no hay alguien que no haya metido la pata. En esta formulación del problema, en este ejemplo, quiero que lo vean bien, o sea, ¿cuál es su problema? O sea, ¿cuál es? ¿Cómo se puede elevar el aprendizaje de la anatomía humana a niveles óptimos de los estudiantes de la carrera de medicina de la Universidad Mayor de San Andrés? ¿Y qué métodos y herramientas son necesarios para alcanzar esos conocimientos de excelencia? Wow, o sea, se está haciendo todo esta gran interrogante, su interrogante, pero cómo tengo que responder a esto? O sea, ¿cómo voy a solucionar esto? Fácil. Él dice, su objetivo general, elevar el aprendizaje de la anatomía humana a niveles óptimos de los estudiantes de la carrera de medicina de la Universidad Mayor de San Andrés, utilizando la memoria semántica y el libro de anatomía práctica para alcanzar los conocimientos de excelencia. ¿Se dan cuenta? Este es el hilado que debe haber. Por eso se llama equilibrio epistemológico de la investigación. Me genero la pregunta, pero aquí la respondo. ¿Se dan cuenta? Hay un hilado. No es la misma redacción. Todos cometen en pregrado, en posgrado, el mismo problema. No, o sea, esto debe estar en relaciones. Por eso este cuadro, que ustedes hicieran esto como ejercicio, este cuadro, y colocarlo en su perfil, no hay por dónde perderse, se dan cuenta, ¿no? Esto es Doctora, sí, dígame. doctora, una pregunta, dígame si estoy equivocada. ¿Alguna vez para formular el problema nos hemos planteado el objetivo en borrador, por decirle? Y así hemos mantenido la relación de la formulación del problema con el objetivo general. No sé si estoy mal. O sea, primero plantearse el objetivo general en un borrador, por decirle, y íbamos a la formulación del problema ya con una buena relación y una buena redacción, ya planteábamos el planteamiento del problema y el objetivo general. No, es que es empezar por atrás, por eso es que no tiene hilado. Es Como que le no digo, es así. nos hacían plantear un borrador, una idea como objetivo general, y me parecía que nos facilitaba el planteamiento del problema, o realmente estábamos haciendo mal, ¿no? Es que no habría coherencia, dígame, o sea, si yo cumplo, o sea, cumplo esto, mire, punto por punto lo que es mi presentación del estudio, o sea, hago una parte general, es decir, estoy presentando mi problema, desde todos los puntos, ya lo estoy presentando. Aquí ya he identificado mi problema, no hay por dónde perderse, o sea, hay una identificación clara de la misma. Y estoy identificando porque he visto que en pregrado, ni en pregrado, menos en posgrado, no hay este elemento, ¿no? Del estudio de la producción sostenible, o sea, esa formación como materia o como un elemento, si quiera que se mencione en la currícula, no existe. Ya, entonces ahí he identificado ya mi problema. Ahora, mi descripción del problema. Bueno, pues hay elementos que yo necesito que definitivamente tiene, cómo podría darse esto, que se desconoce esto del desarrollo del sostenible, ¿no? Y además, o sea, no se lo conoce, no se da esa formación, no ha habido las estrategias suficientes, o sea, estoy describiendo todas las problemáticas que encierra, que no se ha podido dar en este tema de la currícula, de la formación, etcétera, de la formación de producción sostenible. Bueno, pues ahí yo me quedo claro. Después de que esto ya me quedó, estos puntos son los que me introducen definitivamente a que yo me haga pues una formulación del problema general. Ya, entonces, mi problema es cómo diseñar una currícula en la maestría.
¿Cómo? ¿Cómo lo voy a hacer? Preguntas secundarias lo que me van a hacer es ayudarme a cómo lo voy a lograr hacer esto. Por eso se dice, eso quiero que les quede claro, que tanto las preguntas secundarias como los objetivos específicos tienen que tener, si yo tengo 3 o tengo 4 preguntas secundarias, las mismas tienen que tener los objetivos específicos. ¿Por qué? Porque tiene que haber este equilibrio epistemológico de la investigación. Esta mi formulación del problema o pregunta principal está en relación a mi objetivo general. Está respondiendo, aquí digo qué cosa quiero hacer y aquí es cómo lo voy a hacer. Lo mismo es aquí, si ustedes se han dado cuenta. Aquí está diciendo cómo se puede elevar el aprendizaje. Bueno, aquí te está diciendo yo voy a elevar el aprendizaje de la anatomía humana, pero en los niveles óptimos, adecuados, etcétera, ¿no? Utilizando la memoria semántica y el libro de anatomía de práctica, ¿no? De práctica para alcanzar ese conocimiento de excelencia. Pero te está diciendo cómo. Ahora, aquí le llama problemática o preguntas secundarias. ¿Ya? Estas son las preguntas secundarias. Cada una de estas está respondiendo a cada una de estas. Es decir, estas preguntas secundarias que ustedes ven aquí, estas, están en estrecha relación con estas también. Igualito que el objetivo general está en estrecha relación con la formulación del problema. Por eso aquí está este equilibrio epistemológico. Ahora, ustedes me dirán, no, pero es que aquí esto tiene solo 2, y usted nos ha dicho 3 como máximo, mínimo, y 4 como máximo. Sí, pero en las maestrías es obligatorio que se rija en esta metodología, en esta regla metodológica. En cambio, en las doctorales no se abre. Las doctorales por lo general se abren. ¿Por qué? Porque tú ya en las doctorales te estás formando como investigador, creando tu propio sistema, incluso tu propia metodología, tu propio método, es decir, se te abre un abanico de opciones donde tú puedes dar a conocer tu conocimiento, tu destreza metodológica, etcétera. Pero eso está en las doctorales. Este doctor Campo Hermoso, por eso es que él en las doctorales se pone como con chubis, ¿no? Así, ¿no? Esto vean en relación a esto en relación a esto, porque tengo que mostrar mi destreza de manejo metodológico. Ya, o sea, ahí yo tengo que demostrar que realmente soy pues digno de ser un PhD. Ahora, en las maestrías, ustedes, yo los estoy adelantando a esto, porque en las maestrías no nos dan esto. A mí por lo menos nunca me han enseñado así. Si alguien me hubiera enseñado, no, yo hubiera sido feliz y mi tesis hubiera sido mejor de lo que ha sido. ¿Me entienden? Entonces, ustedes, yo los que quiero preparar, muchos de ustedes, es posible que muchos de ustedes se eleven al doctorado o muchos tal vez no, por el elemento económico y demás. Pero ya nos va a quedar claro que en toda investigación tiene que haber ese hilado. Lo que significa, aquí vamos a ver otra vez, nos dice, en las preguntas secundarias nos responde, ¿no? ¿Cuáles son las características curriculares de maestría en producción sostenible en algunas universidades latinas? Ya. Aquí dice, analizar las currículas de maestrías de producción sostenible a nivel latino. O sea, aquí se tiene que hacer un análisis. Aquí te está diciendo, pero aquí esta es la pregunta, o sea, es la pregunta, el problema, esta problemática secundaria, pero te está diciendo cómo lo va a hacer aquí. Luego, ¿cuál es el criterio de las empresas productoras sostenibles sobre la producción sostenible? 2, valorar ese criterio de las empresas sostenibles sobre la cadena productiva y de producción sostenible. 3, ¿cuál es el criterio de involucrados en la producción para lograr un efectivo episteme cognitivo y estrategia? La respuesta será considerar el criterio de los involucrados en la producción para establecer el episteme cognitivo y la estrategia. 4, ¿cuál el paradigma curricular, ¿no? que favorece la producción, etcétera? Ponderar el paradigma curricular que valora los objetivos nacionales y universitarios. ¿Ya? Esto, por ejemplo, cada uno va a ir respondiendo. Ahora, donde el doctor Campo Hermoso es mucho más detalloso,
porque te dice cómo, cada puntito está mucho más. A ver, miren esto, a mí me ha parecido, van a ver hasta la redacción, ¿no? La redacción, ¿no? Que es totalmente diferente. Mira, si se dan ustedes cuenta un poquito, ya, a ver, miren ya, aquí nos está diciendo, pregunta 1, ¿cuál es? Y lo voy a agrandar ya un ratito para que ustedes lo vean. Ya. Ok, ahora sí. ¿Cuál es el método de aprendizaje más óptimo para el fomento de la memoria semántica de los estudiantes de anatomía de la carrera de medicina de la Universidad Mayor de San Andrés? Ya, entonces aquí dice construir, o sea, la respuesta sería en un objetivo secundario 1, construir un método de aprendizaje más eficaz para el fomento de la memoria semántica de los estudiantes de anatomía de la carrera de medicina de la universidad. Construir, o sea, eso ya son palabras mayores, construir un método, que lo ha hecho, pues, lo ha hecho, no hay por dónde perderse, lo ha demostrado, lo ha hecho. 2, ¿cuáles son las razones que argumentan la importancia de contar con una herramienta como lo es un texto de anatomía práctica que se oriente al fomento del uso de la memoria semántica, Aquí dice ya como objetivo 2, elaborar y argumentar una herramienta como el texto de anatomía práctica que fomente el uso de la memoria semántica de los estudiantes de la anatomía, o sea, elaborar, argumentar una herramienta. O sea, es su herramienta como el texto, ¿no? El texto de la anatomía y la práctica, como uso de la memoria semántica. Y esto es verdad porque lo ha hecho, son 3 tomos de lo que, después de haber hecho la tesis, lo que ha hecho él es plasmarlo en un ¿cómo se llama? En 3 tomos, ¿no? Precisamente todo esto. Lo ha plasmado. Es más, ¿no? Como les digo, tiene su colega que ha hecho la segunda parte mucho más didáctica en láminas de anatomía, etcétera, que lo ha elaborado. Muy usado en San Andrés, incluso los han invitado incluso a dar todo esto en la UPEA, ¿no? Que es la universidad, es otra de las universidades públicas que se tiene, también es muy utilizado sus libros, o sea, eso lo van a encontrar, si ustedes quieren ver esto realmente, lo van a encontrar ustedes esto en su biblioteca, porque como esto es de la Amazónica, entonces esta tesis yo les aseguro que está ahí en el posgrado, ¿no? Ahí ustedes si quieren ojearlo, etcétera, lo pueden buscar ahí, ¿no? Que también debe estar una copia que se llevaron cuando decidieron sacar, por si acaso. Entonces, esto quiero ver que si me dejo entender y está claro esto. No sé si hay algo más que ustedes quisieran que yo les explique de esto. Está claro, doctorita, gracias. Les ha sido entendible, o sea, han visto que tiene coherencia y hilado, ¿no? Eso es lo Sí, que doctora. quería Si me permiten. ¿Sí? Sí, doctora. Boris Aquino le habla. Boris, ¿cómo estás? Buenas noches, sí, doctora. Usted decía que debe existir una correlación entre la problemática y el objetivo. Y me saltó una pregunta conforme lo que decía el anterior colega, porque en la problemática, la pregunta principal tiene que tener una respuesta en el objetivo general. Claro, Es decir, el objetivo general debe ser consecuencia de la pregunta principal. Me parece que en el objetivo general acá, el ejemplo que nos da usted, cuando dice la pregunta dice, ¿cómo se puede elevar el aprendizaje de la anatomía humana a niveles óptimos de los estudiantes de la carrera de medicina de la Universidad Mayor San Andrés? Y hasta ahí me detengo. Y luego dice del objetivo, elevar el aprendizaje. Ese es el objetivo de la pregunta principal. ¿Cómo se puede elevar el aprendizaje? Elevar el aprendizaje elevar el aprendizaje de la anatomía. Pero luego sigue en el objetivo general, cuando dice utilizando la memoria semántica. Esto de utilizar la memoria semántica y el libro de anatomía práctica no es una consecuencia de los objetivos o de los resultados de lo que se va a estudiar, no es una anticipación,
Es decir, ¿es realmente un objetivo general ese? Claro, es un Porque parecería objetivo, que ya está dando una respuesta, ¿no? claro, es que se da una respuesta, es una posible Sí, respuesta. El objetivo general es una posible respuesta. Es eso, o sea, aquí eso es lo que realmente es, aquí es mi pregunta, no es mi problema, pero yo tengo que dar una posible respuesta. Exactamente usted lo ha dicho, es una posible respuesta, pero esa posible respuesta tiene que ser verificada, tiene que ser constatada, etcétera, a lo largo de la investigación. Por eso es que en las conclusiones, no, ahí se dice, no se responde, ¿no? En respuesta, qué sé yo, al objetivo general, las conclusiones se dan cuenta cómo hay esa equidad. En las conclusiones es donde ustedes efectivamente se van a dar cuenta si se respondió o no se respondió o qué pasó, ¿no? Porque ahí es uno por uno se tiene que citar, ¿no? Desde la formulación, desde el objetivo general, desde la formulación del problema en relación al objetivo general, objetivos específicos, se respondió o no se respondió. Porque las conclusiones son esas, ¿no? Las conclusiones donde uno se da cuenta si realmente no funcionó o no funcionó. Así de simple, es una posible respuesta. Eso es lo que se da. Pero eso yo lo tengo que constatar. No, yo puedo muy bonito generar acá, pero la cosa es si se constató o no se constató. No, ahora, evidentemente, esto sí se ha constatado, no hay por dónde perderse. Si no, este señor no hubiera tenido el éxito que tiene y que sigue teniendo. ¿Me entienden? ¿No? O lo mismo con esta señora que lo mismo ha tenido mucho éxito con su, ¿cómo se llama? Con su diseño curricular, el mismo que ya ha sido implementado, ¿no? Dentro de una maestría acá, ¿no? Ya ha conseguido lo que ella quería, de alguna forma. Entonces, hay muchos que de alguna forma con sus investigaciones, sobre todo tanto de maestrías o como de doctorados, se puede llegar a conseguir muchas cosas, ¿me entienden? Desde elaborar libros, vender la idea incluso, ¿no? Entonces, es eso. Ahora, lo que usted me estaba diciendo no es eso, no, si realmente es una posible respuesta, es pues una posible respuesta, pero esta tengo que yo tener el arte de poder verificarla, constatarla a través de las estrategias metodológicas que yo tenga que usar para poder llegar a responder a eso, ¿no? Entonces, tengo que utilizar, y ese es el arte, ya eso es la parte del diseño metodológico. Mientras tanto, solamente es esto. Este es lo que ustedes, en el caso de ustedes, se les está pidiendo el esqueleto. Este es el esqueleto que tiene que estar claro. Por eso se llama equilibrio epistemológico de la investigación. Cuando digo equilibrio epistemológico, tiene que tener, pues, así, un equilibrio entre el uno y el otro, ¿no? O sea, no me puedo zafar del uno ni me puedo estar hablando de peras y hablar de papas al otro lado. ¿Me entiendes? Tiene que haber ese equilibrio, porque este es un constructo. No se olviden que hasta acá todo lo que ustedes están haciendo ya es un constructo de conocimiento, ya es un producto de ustedes. ¿Me entienden? ¿No? Entonces es algo con lo que no podemos definitivamente dejar de lado. No, no sé si me he dejado entender o todavía sigue con su incógnita, no sé. sí, doctora, correcto, gracias. Doctora, buenas noches. No sé si Muy buenas puedo. noches. Doctora, lo siguiente, creo que me ha quedado claro sobre el tema de lo que significa los problemas y objetivos. Sin embargo, tengo una duda. En el caso de las tecnologías de información y comunicación con la llegada de las TICs en nuestra nueva era, ¿se puede Ajá. considerar el construir de repente nuevas tecnologías y plasmarlos como objetivos específicos? En el caso, por ejemplo, de biología, por ejemplo, hay una carrera de biología que en la Amazónica de Pando, en que actualmente va realizando sus cuadros, de repente clasificadores, llamándolo de especies, en un ámbito zoológico. Sin embargo, no tienen digitalizado todo esto. ¿Se consideraría de repente construir o elaborar con las tecnologías de información y comunicación con objetivos específicos? Elaborar, o sea, usted estaría elaborando un instrumento. Sí, O, exactamente. exacto, eso es lo que usted está, eso es una producción, o sea, es algo relevante, o sea, eso si usted está haciendo eso como tesis es una maravilla porque, si no se ha hecho hasta ahora y usted lo está haciendo, ya es algo propositivo, pues, ya está llevándolo a un tema bastante interesante.
¿no? Si usted quiere hacer eso, hágalo, pues me parece muy bien. Si no se ha hecho, siempre uno tiene que ver con cosas que no se han hecho, ¿me entienden, no? Entonces, hasta parece cosas que con esto, por ejemplo, de la pandemia, hay muchas cosas a nivel de conocimiento que uno tiene que recurrir y como de pronto es un instrumento, se convierte en una estrategia incluso didáctica que te puede ayudar. Bueno, pues entonces eso plásmenlo, está ahí la idea. Gracias, doctora. Ya. Hasta aquí no hay problema, ¿no ve? Ya, ahora, esto más quería darles, por favor. Frente a todo esto, ¿no? Que hemos visto la relación, el hilado que existe en ellos, existe otro cuadrito más. Y me gusta mucho, ¿no? Esto también es extractado de la misma tesis del doctor Campo Hermoso, ¿ya? Y me gustó mucho porque dice, no, es que él es bien detalloso. Lo que pones es proceso de la investigación, el qué, el por qué, cómo y qué, ¿no? Ahí está, miren, como su qué. ¿Qué diseñar? Dice, ¿no? ¿Qué? Su pregunta es, ¿qué diseñar didáctico que permite un aprendizaje eficaz que aumente el rendimiento académico de los estudiantes de anatomía? ¿Por qué? Creemos que es necesario, dice, no elaborar en la solución de algunos de los problemas referentes a los métodos didácticos en la enseñanza, más específicamente en el aprendizaje de la anatomía humana. Ahí, pues. ¿Cuándo? Lo antes posible. ¿Dónde? La implementación del modelo de aprendizaje eficaz se llevará a cabo en un grupo de estudiantes de anatomía de la carrera de medicina de la OMS. ¿Quién? La implementación la usarán los estudiantes universitarios y los docentes de anatomía de la carrera de medicina de la OMS. O sea, es decir, aquí lo ha especificado más todavía. Ahora muchos dicen, pero ¿para qué hacer todo eso? ¿Saben para qué? Esto es bien interesante. Es pues una, ¿cómo les diría? Esto es como adelantarnos a las preguntas que nos podrían hacer nuestros tribunales. ¿Ya? Entonces, hay veces cuando se pone tan detallado esto, a veces no les das ni siquiera opción a tus tribunales de hacerte más preguntas. O sea, te harán alguna que otra pregunta, etcétera, pero está tan claro. Ahora va a depender de ustedes cómo lo defiendan, cómo estructuren sus diapositivas en el momento de su defensa. Poner claramente los puntos muy relacionados a esto, incluso no solamente poner, a veces en una diapositiva uno poner los objetivos específicos, no, pero ¿para qué vas a colocar eso? Colocas esto. Listo, ¿no? Mi equilibrio epistemológico y tac, 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 ustedes ponen ese cuadro, luego pondría yo este otro cuadro más, luego mi ficha metodológica y punto. Yo les digo, conozco una tesis que han defendido exactamente con 3 diapositivas, nada más. Realmente ha sido una de las tesis que hasta el día de hoy no he visto a nadie que haya tenido esa capacidad de poder hacerlo. Y me ha encantado, artísimo, muy linda la tesis, excelente la tesis, pero ha tenido esa capacidad de hacerlo. Y muy claro, ¿no? El otro agarraba y dominaba el tema, pues, o sea, y metodológicamente, o sea, lo ha puesto en esas 3 diapositivas. Bueno, eso es en los ámbitos donde te dejan. Hay instituciones donde te dejan hacer eso, pero hay instituciones donde no nos dejan y tenemos que acogernos a una estructura. Pero si ustedes quieren hacer una buena defensa, no se salen de la estructura, pero en las diapositivas ustedes pueden definitivamente enmarcarse en algo que sea entendible, que vean que ustedes tienen el dominio precisamente metodológico, ¿no? Entonces ahí no hay problema. También del tema, etcétera, ¿no? Ahora, evidentemente yo les voy a mostrar, les voy a subir esta investigación para que vean dónde y cómo ha colocado este señor. Lo mismo que esta que estamos viéndola en el momento. No sé si hay alguna pregunta más. No sé si hay alguna preguntita más antes de que entremos a la parte de lo que es la justificación. Ya, la justificación para mí es muy importante. Ya, vamos a entrar a lo que es la justificación. Aquí tenemos. Aquí hay una justificación teórica,
justificación práctica y justificación metodológica. Ya las tres están acá en esta investigación también. Ahora, ¿en qué consiste estos tipos de justificación? Para nosotros es muy importante siempre colocar la justificación teórica, práctica y metodológica. María Elfia. Ya, mejor la callo antes de estar yo gritando también. Ya. Tenemos una justificación teórica, práctica y metodológica. Estos son los tres tipos de justificación que debe tener, que se debe tener. Ahora, es posible que ya. Es posible que su investigación tenga otros puntos más en la justificación, no solamente la teórica, práctica y metodológica, que es la que siempre nos van a pedir. Seguramente es posible que también tengan que colocar una justificación social, es posible que tengan que colocar una ética o legal, pero eso va a ser dependiendo de su tema. Supongamos que yo quiero hacerla, es decir, que yo quiero ver ¿cómo se llama? La 070, ya a nivel de quiero hacer una justificación legal sobre el asunto de la ley de la 070 o quiero ver alguna otra cosa a nivel legal, etcétera, en el plano educativo, etcétera. Entonces, tengo que ver la justificación legal, por qué estoy tocando este elemento. O la parte ética, ¿no? La ética, si estoy tocando, mi tema está en relación a la ética, etcétera, ¿no? Entonces, tengo que colocar esta parte ética o tal vez una parte social, etcétera, ¿no? Esto ya va a depender de cada uno, de lo que dé. Pero lo que sí siempre se coloca, y eso es una parte importante, es esto, ¿no? Ahora, ¿en qué consiste esta parte teórica? Esta parte teórica es necesario conocerla, la teórica, para que después ustedes vayan a ver en esta parte ya de la práctica. Pero entendamos primero la parte teórica. O sea, ¿qué es la justificación teórica en síntesis? ¿No? Dice, está centrada en presentar razones teóricas que justifiquen la investigación. Vale decir, señala todos los conocimientos que brindará el estudio sobre el objeto de investigado. Cabe precisar que en una investigación hay una justificación teórica cuando el propósito del estudio es generar reflexión y debate académico sobre el conocimiento existente, confrontar una teoría, contrastarla. Son resultados de hacer una epistemología del conocimiento existente. Una vez justificada la investigación, es necesario plantear las limitaciones dentro de las cuales se realiza, por supuesto, no todas las investigaciones tienen las mismas limitaciones. O sea, lo que yo necesito es reflexionar, necesito contrastar un autor con otro autor, es decir, me tengo que centrar, no definitivamente en un elemento que me ayude, ¿no? A generar a nivel, por eso se dice, ¿no? ¿Cuál es el aporte teórico conceptual? Sobre todo en las maestrías se pide mucho eso, el aporte teórico conceptual, o sea, el de generar reflexión, el de generar el aporte que yo pueda tener a nivel conceptual, etcétera, a nivel teórico que yo pueda tener, ¿no? Por eso cuando digo es contrastar o hacer epistemología, o sea, es el constructo de un aporte teórico. Eso es lo que nos están pidiendo aquí. ¿Cuál es el aporte teórico en resumidas cuentas? Ya, entonces, lo que nos está pidiendo, ¿no? Aquí es lo siguiente, ¿ya? Y aquí está. Nos dice, en esta parte, por ejemplo, ¿qué es lo que ella ha hecho? Pues aquí esto es bien pobre, yo les diría, ¿no? Ella no ha hecho mucho, en cambio en la del doctor Campo Hermoso es bien detalladito, bien bonito. Ella no me gusta mucho, no le veo mucho aporte, ¿para qué les voy a decir? Dice, no, el principal aporte es la filosofía educativa, el propósito de la educación y la teleología educativa. Es la causa final en un proceso concreto. O sea, que hace de observar la realidad económica productiva y el anhelo de lograr un objetivo nacional académico desde la formación posgradual.
en relación a la educación de la ciencia de la educación y la filosofía de la educación. O sea, no hay ninguno, o sea, ella no ha creado pues el aporte teórico, no es la filosofía educativa como tal. O sea, es algo que ya existe, pero no es algo suyo, ¿me entienden? ¿No? O sea, lo suyo es que a partir, ¿no?, de esta filosofía educativa es introducir, ¿no? Introducir como, o como anhelo o como objetivo nacional, dice, la formación posgradual, ¿no?, de la temática. Ese es su aporte. Pero ahí ella debería haber, como quien dice, debería haberlo desarrollado más. O sea, debería haber desarrollado precisamente, ese hubiera sido su aporte, ¿no? El aporte de ese objetivo nacional, pero es decir, con sus propios, con la contrastación con algún autor, etcétera, ¿no? Que pueda evidenciar esto. Eso debería haber hecho. Pero no lo ha hecho, ¿me entienden? Muy chiquito, esto es muy pobre. No, o sea, yo, como les digo, no es una parte que me agrade demasiado porque es muy pobre esto. Me están rayando mis cosas, por favor, no lo hagan. Ya. Entonces, es esa parte, ¿me entienden? Entonces, este aporte teórico va mucho más allá. En el caso de ustedes, yo les aconsejaría, no, por eso dice, no sé, es más un constructo epistémico. La epistemología es el aporte teórico que ustedes vayan a hacer en relación, no a la temática de investigación que ustedes tuvieran. Es decir, es como si yo me hubiera apoyado en Michel Foucault, etcétera, y estuviera hablando sobre lo que son sobre lo que es el encierro, sobre lo que es los panópticos. Entonces yo tendría que decir que desde la perspectiva y la realidad, los panópticos en Bolivia no funcionan en esta forma. O sea, dar una parte, un aporte teórico, ¿qué es lo que yo entiendo para mí el panóptico nacional de Bolivia? Ya, o sea, para mí, o sea, ¿qué es? Ese, o sea, y apoyándome tal vez en lo que en algún momento pudo decir Michel Foucault, pero lo que para mí en mi realidad lo es, ya más claro hago. No, para mí, ¿qué es? O sea, de acuerdo, después de haber visto, qué sé yo, el panóptico, etcétera, pero ni siquiera en Bolivia, ¿no? Es solamente ver el panóptico en La Paz, Bolivia, ¿no? O sea, cómo yo veo el panóptico acá. O sea, el tipo, teóricamente, cómo yo lo puedo, teóricamente, cuál es mi aporte teórico en relación a los panópticos de acá, en relación al concepto, es decir, a una definición que me hubiera dado Foucault, o una definición que me hubiera dado, qué sé yo, la Hilda Machori, que es otra que trabaja mucho con esto de los panópticos, ¿no? O desde Juan Carlos Pinto también, que es a nivel nacional, hace también un estudio, etcétera. Pero ¿cómo yo hago ese aporte? Para mí, ¿qué es? Entonces, ese constructo, ¿no?, que puede ser hasta un párrafo, es mío, pero es como yo lo veo, ¿ya? No sé si me dejo entender. Ese es el aporte teórico. Ese es. Entonces, cuando alguien lee, dice, ah, esa es su posición, pero del autor, o sea, del que ha investigado. En relación a los otros autores que hubiera puesto ahí, sí, pero ¿cuál es tu posición? O sea, ¿cuál es tu aporte? Eso es. ¿Ya? Y aquí está mal planteado porque no se está mostrando ese aporte. ¿Para qué les voy a meter? En cambio, el doctor Campo Hermoso sí lo hace, les contaré. Ujú. Ya. No sé si me he dejado entender esta parte de la justificación teórica. Sí, sí, doctora, se entiende. Sí, Ya, doctora. ya. Ahora me voy a la práctica, ya, la justificación práctica. Esta justificación práctica en este ítem indica la aplicabilidad de la investigación, es decir, su producción de la sociedad, ¿quiénes se benefician de esta? Ya sea un grupo social, una organización, otros autores sostienen que es una investigación, tiene una justificación práctica cuando su desarrollo ayuda a resolver un problema o por lo menos pone estrategias de aplicarlas que contribuirán a resolverlo, vale decir, explicar por qué es conveniente llevar a cabo esta investigación. Ya, aquí hay dos cosas. ¿A quién va a ir dirigido esto? O sea, ¿quién es el grupo beneficiario de esta investigación?
A nivel práctico, o sea, en realidad, por ejemplo, si nosotros nos tuviéramos que ver de ambas investigaciones, como de esta señora, como el doctor Campo Hermoso, del doctor Campo Hermoso, los beneficiarios son los estudiantes de la asignatura de anatomía de la Universidad Mayor de San Andrés del primer año, ¿ya? Ellos son los beneficiarios, ¿ya? Ahora, ¿cuáles son las estrategias que este señor va a utilizar? Ya, la estrategia que va a utilizar es, ¿no?, el de elaborar una didáctica, ¿no? Es decir, una estrategia que va a ir dirigido a elevar, ¿no? A elevar el aprendizaje óptimo a través, ¿no?, de la memoria semántica como estrategia que va a estar plasmado en su libro que es anatomía, ¿no? Es decir, del libro de anatomía humana, ¿no? ¿Me entienden? Entonces, esa es su estrategia, o sea, va a crear, o sea, tiene, o como acaba de decir su compañero, que no está registrado, qué sé yo, es decir, ciertos elementos de la asignatura o de lo que él nos ha comentado, pero él lo va a hacer, no, o sea, lo que va a hacer es una estrategia donde va a diseñar un elemento que va a llevar, ¿no?, a poder, va a poder elaborar y va a poder plasmar ahí precisamente esos registros que no se han hecho. Listo, pero ahí va a tener una estrategia de cómo lo va a hacer y que los beneficiarios van a ser esos estudiantes, qué sé yo, etcétera. Ya, pero ahí hay, y está, además de que estamos diciendo a quién van a ir los beneficiarios, la institución que va a quedar beneficiada, la estrategia que va a utilizar, también está planteando una solución. Se dan cuenta, son como 4 puntos que en la justificación práctica ya lo estoy dando. O sea, ahí ya estoy dando a entender, ¿no? O sea, se dan cuenta que la justificación práctica es bien importante. Ahora, esto es bien importante, ¿sabe por qué? En las maestrías, ¿no? Generalmente se pone esto. En cambio, en las doctorales, les cuento, es más complicado porque tengo que poner el aporte teórico, el aporte práctico y el aporte metodológico. Y además, ¿cuál es la relevancia nacional e internacional? Ahora, como les digo, todas las investigaciones que ustedes están haciendo pueden elevarlas. Siempre déjense una puerta abierta para elevarlo esto, ¿no? Elevarlo hasta esos extremos, ¿me entienden? Ya, pero ahora no los voy a enredar con eso. O sea, y lo que yo quiero que quede claro es la justificación práctica, hacia dónde va. O sea, hay como 4 elementos que debe cumplir una justificación práctica. Ya, entonces, eso es lo que nos está diciendo. Aquí, por ejemplo, lo que ella ha puesto no es tampoco muy claro, si se dan cuenta, ¿no? Dice la relevancia y pertinencia del tema. Bueno, ahí ya está poniendo la local, nacional, internacional y demás. En pocas palabras, no has respondido a la justificación práctica. Sí está la justificación como un aporte teórico, pero lo práctico no nos está mostrando gran cosa. Ya solo está mostrando que sí, a nivel práctico va a haber una relevancia nacional, internacional, qué sé yo, etcétera. La revisión de las maestrías. No está respondiendo. No está respondiendo. Ya, ahora que lo han dejado pasar, eso ha tenido que haber sido dependiendo de los tribunales. Ya, ahora, si para los tribunales les ha sonado que sí respondía, bueno, pues ahí nomás esta situación se ha quedado ahí. No se olviden que es una tesis que hace tiempo se ha defendido, pero ahora lo han dejado ahí, lo han dejado pasar. Situación que yo no lo hubiera hecho, ¿me entiende? Pero ni modo. Aun cuando definitivamente yo he estado en esto, a mí me han convocado para la defensa final. ¿Por qué? Porque definitivamente se necesitaba tener una contraparte, alguien que no hubiera conocido y que de pronto lo vea. Pero para que eso suceda, ni modo que a estas alturas del partido yo le diga, mire, lo que pasa es que usted no ha puesto esto. Entonces, eso ya es, culpables son los otros, como les diría, culpables son los otros tribunales, no mi persona, ¿no? Entonces, aquí tenemos la justificación metodológica, ¿ya? En la parte metodológica es donde también en materia de la maestría ¿saben dónde está el arte en la maestría? Es precisamente en esto. Ustedes se tienen que lucir lo más que puedan en el aporte teórico, conceptual,
en el mismo marco, mismo sustento teórico, traten de construir sus propios conceptos, etcétera, donde ustedes hagan en realidad el constructo vaya más de ustedes. La maestría se rige más por ese nivel, es ese nivel, ¿no? Que cuando ya van a otro nivel, es decir, ya tienen esa parte desarrollada, entonces se van más a afinar la parte ya de investigación metodológica, que eso dura como 3 años, pero que ustedes, que sigue una investigación, como les digo, la de maestría, a lo mucho puede tardar entre 1 año o 2, ya el tiempo que les lleve culminar la misma maestría. Por eso es que se les trata de que ustedes esto culminen cuando ustedes terminen sus propios estudios de la misma. La justificación metodológica. Aquí se indican las razones que sustentan un aporte por la creación o utilización de modelos e instrumentos de investigación. Vale decir esto, que la justificación de la investigación, no, es decir, ya, esta es otra, en realidad, lo que nos está diciendo es lo siguiente, a ver, se los resumo. La justificación metodológica tiene que ver mucho con el aporte que ustedes vayan a hacer en realidad sobre las estrategias metodológicas que ustedes vayan a usar. Cabe mencionar esto. Es esto. A ver si me voy a remitir a esta ficha metodológica para que ustedes... Ya, me voy a esta. Supongamos que dentro de todo lo que yo voy a hacer a nivel metodológico, es decir, tipo de investigación, ¿no? Diseño y método. Generalmente mucho confunden, ¿no? Entre las fichas metodológicas. Dicen, no, es que es cualitativo, ¿no? O sea, no, es hermenéutico, interpretativo, naturalista, etcétera. Pero se está utilizando en el tipo de investigación, le colocan, va a ser descriptivo. Diseño de investigación es no experimental. El método de investigación es el analítico. Listo, ya está. ¿Ven esos 3 puntos en esta ficha? No, no es verdad. No existe eso. O sea, yo tengo que en la parte, por favor no me rayen, les voy a rogar hartísimo eso. Ya. ¿Cuál sería la parte metodológica novedosa como tal? Y no es novedosa, sino es ajustarse a lo que metodológicamente me están pidiendo. Me están pidiendo que yo haga una investigación, o sea, yo quiero hacer una investigación interpretativa naturalista con un enfoque cualitativo, pero voy a tomar lo que realmente es cualitativo. Mi tipo de investigación, ya, va a ser etnometodológica, pues, ya, listo, es etnometodológica. Por lo tanto, voy a estudiar un análisis, qué sé yo, voy a utilizar en el diseño de investigación una teoría fundamental, ya, y mi método va a ser holístico. Pero todo está en relación a la investigación cualitativa. No estoy colocando, inventándome. Se dan cuenta, ¿no? Entonces, es algo con lo que nosotros no podemos, ¿qué se llama? Cometer ese error metodológico, ¿ya? Entonces, para nosotros, eso tiene que quedar muy claro en la parte de la justificación. En la justificación yo tengo que decir metodológica, sí se va a tomar un diseño etnometodológico, no etnometodológico, ¿por qué? Porque la etnometodología me funciona, voy a explicar ahí en relación a lo que es mi tema. Y además es novedoso porque la etnometodología no es algo que se utilice mucho, pero en relación a mi tema sí, y además porque mi diseño va a ser con teoría fundamentada y el método es holístico, ¿ya? Lo voy a ver de una forma holística. Claro, ahí cualquiera que lee eso, no, pues dice, no, realmente esta gente, y les digo, sus tribunales ni por las trampas, ¿ya? Solamente giran, yo les voy a decir,
hasta ahora yo he tenido la experiencia, ¿no? De chocarme con gente, ¿no? Que a veces me peleo, no les voy a decir que no. Giran sobre esto. Me hacen el enredo de los cualitativos, los sociocríticos, todo lo ponen en esta ficha. Todo está aquí. Oiga, no tiene nada que ver una ficha con la otra y la otra, por Dios, ¿no? Eso ya es aberrante. Pero lo hacen, o sea, eso es común, pero espero que ustedes no lo hagan porque esto ya sería el colmo. ¿Ya? Entonces, es algo con lo que, por favor, eso es, les aconsejo que en la parte metodológica tengan mucho cuidado. Ya, aquí lo que ha puesto ella, por ejemplo, novedad metodológica. Ya, aquí ha puesto, el presente estudio tiene un pie de revisión teórico, racional y crítica. ¿Qué quiere decir esto? Que es un proceso de producto boliviano, inserto en el estado del arte, legal, dice, nace del modelo epistémico mixto, que dialécticamente sustenta un enfoque de investigación mixto, etcétera. Ya, mil disculpas. Ya, entonces, esa es una parte donde ella nos está colocando esto, ¿no? Es un estudio confirmatorio cuantitativo. Ya, ahora, esto de lo confirmatorio, sí, nadie dice que no, porque ella, esto es lo novedoso, esto está bien, a mí me ha gustado muchísimo esto. Ya, porque es descriptivo, no cualitativo, etcétera. No se olviden que es mixto, esto es sociocrítico, ya, entonces ahí ya, eso va, no hay por dónde perderse. Ya, entonces, este es un elemento que espero que les haya quedado claro, sobre todo en estas diapositivas donde les he mostrado toda esta parte, ¿no? Toda esta parte de lo que es la justificación. No sé si hay preguntas en relación a estos 3 puntos de la justificación que para nosotros es muy importante dentro de la investigación. Preguntas, queridos colegas. Perdón, ¿se ven las dos pantallas? Sí, doctora. Sí, doctora. Sí, doctor. Ahí, está bien. Sí, doctora. Ya, ahora sí, les he cambiado el ejemplo. Esta es la del doctor Campo Hermoso. Positivo. Ya. Ahora, esto es la parte de los antecedentes, que eso se hace cuando ya definitivamente termina y demás. Aquí está, ven la investigación, está su pregunta principal, la que ya conocemos, creo que ya la hemos ido leyendo eso, el objetivo general, que también ya lo conocemos. Ahora, aquí esto me gustó mucho. Esto es B, a no ser que me parece, ¿no? Que esta estructura está de acuerdo a claro, esto es de la amazónica, ¿no? De ustedes, es esto, la del productor Campo Hermoso, porque está en el mismo lugar donde está su objeto, propósito y finalidad de la investigación está en el mismo, les cuento que su estructura de usted. Eso es interesante.
Aquí dice, no, el objeto de estudio está centrado, dice, en el aprendizaje óptimo de la anatomía humana, utilizando la memoria semántica, coadyuvando en el texto de anatomía humana, etcétera. Ahora, miren, él todavía ha puesto el objeto, propósito, finalidad de la investigación. O sea, no solo ha puesto el objeto, ha puesto su propósito, finalidad de la investigación. O sea, se ha ido más allá. Porque solo el objeto, para mí, miren, hasta aquí yo lo hubiera colocado, nada más. Es más, solamente el objeto de estudio es el aprendizaje óptimo de la anatomía humana. Listo. Hasta ahí. Ya, pero utilizando la memoria ir ya es el propósito y ya ha ido enmarcándose a la finalidad. E incluso ha ido colocando la investigación, tiene como propósito el mostrar la posibilidad de cambiar a través de un paradigma de enseñanza y aprendizaje, etcétera, ¿no? De un paradigma constructivista, utilizando, ¿Se dan cuenta? Hasta ahí, o sea, lo ha redactado más todavía de lo debido, pero no como objeto. El objeto va hasta ahí, pero ha puesto propósito, finalidad. Bueno, eso ya es ir a ahondar más allá. A ustedes no se les está pidiendo. Ahora, alguien que se quiere emocionar, que quiera hacerlo, puede hacerlo, pero no se olviden de colocar estito, propósito. No solo coloquen el objeto, porque si solo colocan el objeto les van a decir, oye, pero ¿para qué tanto, no? Pero si ustedes colocan propósito, finalidad de la investigación, ya esa es otra cosa. Pero no se les está pidiendo. Ya, ahora aquí, por ejemplo, no tiene los 3 puntos que nosotros hemos visto. No está. Está, pero como diríamos, no está al mismo tiempo, ¿me entienden? Es decir, a ver, vamos a hacer un elemento bien interesante. Esperen un rato. Voy a hacer una contrastación para que ustedes se den cuenta. Y esto es algo bien importante para ustedes. Esperen un ratito. Voy a sacarlo esto. Y esperen un rato. A ver. Voy a hacer esto con esto. Ya. Ya, ahora sí. Eso quiero contrastar con ustedes. Ya, ahí va. Ah, espérense. Ya. Ya, aquí hay 2 investigaciones, miren. Con la única diferencia que tiene es lo siguiente. Aquí dice presentación del estudio, ¿no es verdad? Ya, y aquí lo está presentando como antecedente histórico, que está aquí el antecedente histórico. No es que no está aquí. Les he dicho, lo tengo chiquito. Sí, hay alguien que está hablando, perdón. María del Carmen, ciérrelo. Ya. Ya. En este planteamiento del problema que hay aquí como ustedes lo ven, aquí hace una relación histórica, como les he dicho, hace, no es que no lo hace, lo hace. Pero este doctor Campo Hermoso, por eso les digo, no les voy a poner los dos, él hace, pero ya muy minucioso ya también, ¿no? La parte del antecedente histórico, costas, indica la enseñanza de la anatomía de la ciudad, de La Paz, o sea, hace todo una explicación a nivel histórico, que aquí lo hace en 2 líneas, pero aquí lo detalla como tal. Miren, todo el antecedente histórico lo va a construir. Luego va a poner los textos de la anatomía, etcétera. No, es la enseñanza de la anatomía. O sea, es toda una parte de la presentación del estudio enorme que la hace. O sea, es enorme. Miren, o sea, y ahí va, ¿no? Ahí otra vez vuelve a colocar el planteamiento del problema, donde es la identificación del problema como tal. Ya, vuelve a colocarlo, pero es esta parte de aquí. Esta identificación del problema está acá. Toda esta parte de aquí
características. Toda esta parte, todo, miren, no sé, son como 3 hojas, por no decir son 4, hasta 5, perdón. Ya, son como 6 hojas. Solo es en la presentación del estudio. Este doctor realmente se ha tomado todo su tiempo. Miren, ahí hay 1, hay 2, hay 3, hay 4, hay 5, 6, 7. Son 7 hojas que le ha dedicado solo a la presentación del estudio. Que esta señora ha tenido así, en chiquito. Ya, ahora eso va a depender de ustedes, ¿entiendes? Pero lo óptimo es plana y media. Ahora, no podemos comparar una doctoral, son las 2 doctorales, para que les voy a mentir, las 2 son doctorales, pero va a depender del tema de investigación. No se olviden que este es en el área de la educación, ambas son en el área de la educación, pero ambas de diferente disciplina. Este es del ámbito, qué sé yo, más del ámbito educativo, etcétera, pero en un plano de diseño curricular, etcétera, ya, y además esto va con un elemento de poner en el desarrollo sostenible y demás. En cambio, esta es más del área de la medicina. Y en el área de la medicina hay mucho más que colocar, hay mucho más que colocar por el asunto de la misma problemática que encierra. Entonces, miren, ¿no? Cuando él hace la identificación del problema que está acá, lo hace, ¿no? Los niveles de la identificación del problema con el rendimiento académico, de todo, ¿no? Toda una síntesis de los años de los 80, de los 90, del 2000, del 2011, etcétera. ¡Wow! ¿No? Y luego de hacer todo esto, hace las características de la propuesta, que en realidad sería hace dentro de todo el planteamiento del problema está tanto la descripción como la identificación y descripción del problema. Y luego hace su propuesta, características de la propuesta, se lanza al éxito y recién va a poner la pregunta principal, sus preguntas secundarias y demás. Y ahí está esto, este es el. Debajo de eso ha colocado este cuadrito, que yo lo he extractado precisamente de él, porque me gustó mucho, ¿ya? Que esa es una forma que puede ser utilizado hasta en pregrado, ¿me entiende? Pero donde se vea, ¿no? Ese nivel. Y ahí está otra vez su objeto de estudio, y ahí van, ¿no? Entonces, todos sus elementos. O sea, esto ya va mucho más allá. Para mí que este segundo, esto por su redacción, este otro por su estructura. Yo les voy a poner de ejemplo, o sea, ya cada uno de ustedes va a poder ver. Yo lo único que les puedo decir es que hasta aquí no los quiero llenar más de información, pero quisiera avanzar algo más. No sé si hasta aquí estamos bien, si me he dejado entender, ¿no? Y hasta aquí creo que no hemos ido corriendo ni nada por el estilo. No sé si está bien o podemos avanzar hasta la delimitación de la investigación más, ¿ya? Y la parte ya metodológica como tal, no lo vamos a ver el día lunes. No sé si está bien o hay alguna pregunta más, etcétera, que ustedes quieran hacer. He tratado de hacerlo lo más didáctico posible, punto por puntito, explicándoles. Como les digo, no sé si hay preguntas o alguna curiosidad más que tengan. Excelente, didáctica. Ya, entonces me hacen feliz. Entonces, lo que podemos hacer es ir avanzando un poquito más esto en relación a la delimitación. ¿Ya? Y ahí lo podemos, lo que yo quisiera es, no me va a dar mucho tiempo. Si en caso, a ver, escúchenme bien, que no nos alcanzara, nos va a alcanzar el tiempo, el lunes y el martes lo vamos a avanzar. El día martes, por si acaso, el examen va a estar abierto desde las 7 de la mañana hasta las 11 de la noche. Ustedes pueden hacerlo en cualquier momento, pero no se olviden que solo tienen 40. Del momento que ustedes abran,
Solo tienen 45 minutos para realizar el examen. No, a un solo intento. No lo abran para observarlo. Ábranlo cuando estén seguros. Ahora, el examen no es pues una, como les he dicho, no estamos como pregrado para ir a matar a nadie, ¿no? Aquí el que ha leído inmediatamente se da cuenta. Y eso es formalidad, porque a mí no me gusta tomar mucho ese tipo de exámenes, ¿no? Pero bueno, a veces la administración, etcétera, no lo exige. Lo que me interesa es que ustedes hagan sus perfiles y es ahí donde vamos a ver cómo y que no se olviden que dentro de 2 meses o 3 meses recién tenemos el otro taller y para eso ya ustedes ya tienen que tener un poco más de avance. Ahora, alguien que quiera avanzar más en ese trayecto de tiempo, no se hagan lío, mándenme a mi WhatsApp personal y desde ahí yo los voy a ir guiando de a poquito, el que quiera hacer, no les estoy diciendo que todo, el que quiera avanzar realmente, no quiera emocionarse hasta que entremos al próximo taller, ¿entienden? Ya eso por favor se los dejo abierto a cualquiera de ustedes, ¿no? Eso, como les digo, siempre voy a tener un tiempito para vérselos, etcétera, o mandarles un audio. Generalmente les mando un audio, decir, mire, esto estoy viendo en pantalla, esto debe corregir en esta forma, esto debe ir en esta otra forma. Les voy a mandar en esa forma, ¿sí? Por favor, no se sientan así súper mal si ustedes creen que yo me voy a molestar. No, de ninguna manera. Si puedo colaborar, los voy a colaborar. Ya, ahora vamos a ver lo que es la delimitación de la investigación. Aquí tenemos claramente delimitación temática, delimitación espacial y delimitación temporal con el ejemplo, con el mismo ejemplito que estamos viendo. Doctora, ¿no está compartiendo? No estoy compartiendo. Ay, Dios. A ver. Lo mismo le iba a decir para aprender. Solo se escucha su melodiosa voz. Ay, gracias. ¿Ahora se ve? Sí, pues sí. Ah, ya. Entonces, ahora sí. Diga. Ay, gracias por mi melodiosa voz. Aunque estoy ronca. Ya, a ver. Vamos a ver la delimitación temática espacial y temporal. Bueno, ahora esto está en relación a lo mismo, al mismo ejemplo. Lo que nos dice aquí, una delimitación temática es una investigación del área de la pedagogía referente a un proceso de enseñanza o aprendizaje, etcétera, utilizando del aprendizaje de la anatomía humana, utilizando la memoria semántica desde un punto de vista neurobiológico y cognitivo. O sea, delimitación del tema, o sea, tengo que delimitar mi tema. Esto está sacado de lo mismo. Se dan cuenta de la misma delimitación temática que ustedes han visto en la del doctor Campohermoso, que yo lo he extractado de ahí. Ahora, si yo veo en el otro caso de la famosa, del famoso desarrollo sostenible, etcétera, ¿cuál es mi temática como tal? Mi delimitación. La temática es de un interés económico productivo nacional, es exacto, depositado en un sistema de la educación boliviana. Y del presente estudio es de la formación posgradual en el nivel de la maestría. O sea, la temática es que este tema sostenible es del área económica, ¿ya? Pero que va a servir, ¿no? Para la formación posgradual en el nivel de maestría. Esta temática, o sea, su temática es muy clara, ¿no? O sea, muy clara en el sentido de que es en el área económica y que además va a servir para la formación posgradual en esta temática, ¿ya? En esta. Lo mismo aquí, ¿no? En esta delimitación temática es en el área de pedagogía, pero quienes van a ser beneficiados son los estudiantes de memoria semántica en pregrado. O sea, si bien esto es posgradual, lo que está viendo esta señora, el doctor Campohermoso lo está viendo en el pregrado, para estudiantes de pregrado. En cambio, esta otra señora es en estudiantes de posgrado, posgradual, diferente, ¿no? Pregrado, posgrado, ¿ya? Pero ahí está delimitado. Los dos son, el uno es en el área pedagógica y el otro es en el área económica, etcétera, ¿no? Pero está ahí, ¿no? Está delimitado temáticamente los dos, no hay por dónde perderse.
En la delimitación espacial, en el caso del doctor Campohermoso, nos dice, la presente investigación se llevó a cabo en la Cátedra de Anatomía Humana del Departamento de Ciencias Morfológicas de la Universidad Mayor de San Andrés. Ya, nos dice que es en el Departamento de Ciencias Morfológicas. Ahora, aquí, en este otro lado, si bien la problemática es nacional, el estudio del campo está circunscrito geográficamente en el Departamento de La Paz, desde los productores, consumidores y gobernantes. O sea, la especialidad es que va a ir dirigido a todas estas personas dentro de esta área. Ahora, esta área es bien interesante porque es a nivel nacional, es cierto, es a nivel nacional. ¿Por qué? Porque es un elemento que no se maneja, no se ha manejado ni en pregrado y no existe para posgrado. ¿Quiénes serían los beneficiarios? Son toda esta gente, productores, consumidores y gobernantes, no hay por dónde perder, pero dentro del área económica. Eso también. Delimitación temporal. La investigación tuvo tiempo de duración de 1 año de la gestión académica 2016. En cambio acá nos dice el otro, dice, es el lograr el desarrollo de productivo integral desde cada lugar del país. Es un anhelo nacional. Posguerra del Chaco y el objetivo universitario recurrente desde 1941, por lo que su vigencia es permanente y toma la actualidad cuando involucra a la gravitante poblacional económica no tradicional. O sea, esta es una problemática del desarrollo sostenible y demás de este tipo, sin memoria desde el 41 a la fecha, que hasta la fecha nadie le ha dado la importancia de poder estudiar, qué sé yo, etcétera, ¿no? Y además de especializarse, ¿no? En ámbitos donde a veces, ¿no? Si hablamos del campo económico, del campo incluso aduanero y demás, que incluso me ha tocado dar en este doctorado de desarrollo, justamente de desarrollo, ¿no? Etcétera. A nivel, era más para economistas, pero a mí me ha tocado dar la parte metodológica precisamente. Y había una temática bien interesante, ¿no? Donde no hay especialistas en este campo aduanero, comercial internacional, donde incluso nos hacen pagar, me dicen, ¿no? Impuestos, pero el triple que a otros países, donde nos toman el pelo porque no hay gente especializada en eso y la gente lo paga, o sea, empresarios, que sé yo, los que exportan, lo pagan porque muchos no entienden. En cambio, otros países no pagan, dicen, ni la mitad de lo que nosotros pagamos. ¿Por qué? Porque no hay gente especializada en esas áreas. Entonces, sus tesis me encantó, hay uno sobre todo que me encantó muchísimo, y me ha dicho, wow, y yo le dice, ¿y usted ha hecho esto? Sí, me dice, ¿no? Y esto es justamente porque he visto esa problemática, ¿no? Y trabajando con ellos, me he dado cuenta de esto. Ah, bueno, pues entonces esto es interesantísimo. Ya, entonces, todo esto está en relación a la delimitación temática espacial. La temática tengo que estar bien claro mi tema, ¿no? Punto, no hay por dónde perderse. Mi espacialidad, ¿dónde y a quién? Lo temporal prácticamente es el tiempo de la duración que va a tener o el tiempo en el cual es realizado esto. En el caso de esta señora está especificando que es un problema que se arrastra desde tiempos inmemoriales hasta el tiempo en el cual está. Ahora, este señor solamente está diciendo que él está marcando el tiempo de duración que va a tener su investigación o en el tiempo que ha hecho en la investigación, ¿no? En el 2016. Ya, ahí va. Pero son 3 elementos de los cuales no me puedo zafar. Está ahí. ¿Ok? Entonces, eso es por un lado. Por el otro lado, no, hasta ahí yo vería hoy día. No los voy a marear, como les digo, con meterles más información, porque, como les digo, el ser humano, y eso está comprobado científicamente, no, que su máximo de atención, les diré, máximo de atención que uno tiene, donde uno puede definitivamente, realmente asimilar a lo mucho que llegas hasta los 30 minutos, les diré así, con una máxima atención. Después es a no dar más, ¿me entienden? Entonces, tampoco yo puedo meterles toda la información porque no me van a entender y hasta aquí he visto que podemos llegar, ¿no? Y lo vamos a hacer esto
ya el día lunes, ¿no? Entrar ya a la parte metodológica, donde, y ahora se los voy a pasar el reglamento del perfil de tesis, por favor. Ya, entonces se los voy a pasar, por favor, a cada uno de ustedes, porque eso es importante. Se los pasaré ahorita mejor, ya que estoy aquí con esto. Se los voy a pasar al grupo. Por favor, revísenlo ahorita si es que les va a llegar. Aquí está, ya. Ya lo tiene. ¿Les llegó? Sí, doctor. Sí, Ya, llegó. eso es. Entonces, los lineamientos también lo tienen, ¿no ve? Sí, sí, doctor. Los lineamientos, pero de todos modos, ¿dónde están ahora los lineamientos? Yo les he pasado, yo me acuerdo que les he pasado. No sé, no lo encuentro. Yo recuerdo que les he pasado los benditos lineamientos. Ya, entonces, hasta que yo busque, eso se va a hacer, mejor se los paso otra vez. Se los pasaré nomás, aquí está. Ya. Listo, ahí están, las tienen las dos cosas. Reglamento de perfil de tesis de la maestría y líneas de investigación. Ya les está llegando todavía, no creo, ya está. Yo creo que ya les ha llegado. Sí, doctora, llegó ambas. ¿Lo es? Ya lo tienen. Entonces revísenlo, por favor, hasta aquí. ¿Me entienden? No los voy a atormentar más. Lo que sí quiero es la próxima entrar a esto, ¿ya? Esto es lo que me interesa ahorita, entrar lo que es la hipótesis para los que quieran hacer con hipótesis. Y esto, yo necesito entrar a esto. Esto lo voy a cerrar ya un ratito, esto no lo voy a poner acá, esto. Estas son las fichas metodológicas, ¿ya? Entonces, ahí ya vamos a ver uno por uno, cada uno de ellos, especificando bien, ¿no? Hasta llegar a esta otra ficha, ¿no? A esta otra ficha de investigación que viene a ser esto, el paradigma interpretativo naturalista, ahí están los tipos, después diseño de la investigación, todos estos son cualitativos, estamos dentro de esa ficha. Luego vamos a entrar directamente a esta otra ficha, ¿dónde está? Ahí, al sociocrítico, cada una de estas también está desarrollada aquí. Ya, hasta ahí. Y esta es una parte que yo se las voy a explicar. Esta es una parte bien interesante que ayer se los he comentado. Cuando hablábamos sobre, ¿se acuerdan? En la parte epistemológica hablábamos de lo que era teoría, de lo que era ciencia y de lo que era práctica. O sea, hablábamos que la parte práctica que viene a ser la tesis es la cuantitativa, la parte práctica. La parte de la antítesis es la parte cualitativa, que es la teórica. Y la parte de la síntesis es la quali y la quanti, o la quanti y la quali, que viene a ser la ciencia. El sintagma es el problema sobre el cual nosotros nos vamos a desarrollar sobre la temática que vayamos a realizar y cómo a nivel incluso epistemológico nosotros podríamos construir esto. ¿Ya? Y ahí está, ¿no? Los paradigmas y el sintagma. Esto, por ejemplo, del paradigma y el sintagma, ustedes lo van a encontrar en el textito que les he dado. Está esto, el sintagma, lo que es la tesis, antítesis, todo esto está. Ahora, este triangulito no, yo lo he fusionado con esto. Es una parte que es de mi autoría, por si acaso, esto que está en relación a eso. Eso ya se los voy a explicar. ¿Ya? Pero esto es lo que nos faltaría. Esa es la parte metodológica y con eso habríamos culminado para que ustedes vayan realizando sus perfiles, ¿no? Hasta ahí.
Entonces, lo dejaremos ahí, como les digo, no los quiero llenar realmente de mucha información porque eso es atormentarlos ya. Hasta ahí espero que les haya quedado claro a todos. Y ya en la próxima entramos, como les digo, a ver lo que es hipótesis y a ver las fichas metodológicas. Con eso yo soy feliz y con eso ustedes ya tendrían ¿cómo se llama? Este material se los voy a subir hoy. Y a cosa que ustedes ya no les va a faltar nada para empezar ya a hacer sus perfiles o ir revisando. Van a contar con todo el material. Ya les he subido prácticamente estas diapositivas, más los ejemplos, se los voy a subir también. ¿Ok? Entonces, en eso quedaríamos, queridos compañeros. No los voy a atormentar más. Hasta aquí llegamos hoy día. ¿Está bien? Está bien, doctorita, muchas gracias por el material. Muchas Sí, gracias, doctora, doctora, gracias. muy bien. Gracias, Buenas las doctora, por su explicación. No, pues espero que les haya servido y yo me estoy despidiendo hasta el día lunes. Y esténse tranquilos con el asunto de la evaluación, no se me estresen, eso es fácil. Ya, entonces, Ya, nos ya estamos... Doctorita, que lo Sí, suban los estoy videos a la escuchando, plataforma, estoy porfa. escuchando ese estrés. ¿Qué me dice de la plataforma, perdón? Las grabaciones que lo puedan subir, porfa, doctora, para retroalimentación. Ok, yo voy a decirles a la administración que se lo suba de una vez las grabaciones. ¿Ok? Muchas gracias, Gracias. queridos compañeros, colegas, que tengan un bonito fin de semana. Nos vemos el día lunes a la misma hora. Muy buenas tardes, buenas noches. Buenas noches, Gracias, doctora. doctora. Buenas noches. Buenas Buenas noches. noches.